¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta clase ya de viernes. Bueno, pues estamos listos para cerrar nuestra semana sobre, y más bien con el tema de las oraciones compuestas. La clase pasada vimos sobre las oraciones simples y bueno, pues vimos que las oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo y que este verbo pues las ayuda en ocasiones a hacer un sustantivo, etcétera, etcétera. Vimos diferentes tipos de oraciones simples y hoy vamos a ver las oraciones compuestas, que es otro complemento de las oraciones. Y bueno, pues las oraciones compuestas se refieren a aquellas oraciones que son las que presentan más de un verbo. Oraciones compuestas con más de un verbo, dos o más. Y este verbo está conjugado y tiene distintos sujetos. Por ejemplo, mi amiga llegó tarde y sus padres se enojaron. Tenemos dos oraciones. Mi amiga llegó tarde, ahí entendemos la idea y tenemos un nexo y viene la segunda frase, sus padres se enojaron. Ambas frases por sí solas se entienden, pero al ser unificadas o al componerse nos dan una nueva idea y entonces tenemos más información sobre lo que está sucediendo. Entonces, estas uniones o estas dependencias se llaman proposiciones y tienen obviamente una coherencia sintáctica en sí misma. Por ejemplo, ya lo comenté, mi amiga llegó tarde, sus padres se enojaron. Cada frase tiene su propio contenido, pero al ser unidas forman toda una idea completa y así podemos darnos cuenta de tener un poquito más de detalles de la situación que se está llevando a cabo. Entonces, cada uno de los dos verbos se refiere a distintos sujetos. Llegó es el verbo que se refiere a mi amiga y enojaron es el verbo que se refiere a sus padres en esta oración que ahorita les acabo de ejemplificar. Y entonces para unir una proposición o un enunciado y otro se utilizan los nexos conectores, que en este caso será la letra I, para poder unificarlas. Entonces, dentro de las oraciones compuestas pueden ser de tres tipos, ¿ok? Tenemos las oraciones compuestas por, déjenme aquí nada más acomodarme, ya está. Tenemos a las oraciones compuestas que pueden ser yuxtapuestas, disyuntivas y tenemos a las otras oraciones, que son subordinadas, coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Listo. Entonces, dentro de las oraciones que vamos a ver hoy, vamos a estar analizándolas una por una y voy a dar una explicación un poquito más amplia de las oraciones subordinadas y de las oraciones coordinadas. Las yuxtapuestas son muy fáciles de comprender porque las yuxtapuestas son las oraciones donde dos proposiciones no se relacionan por un nexo, sino por una coma, por un punto y coma o por dos puntos y pueden tener valor semántico de coordinación o subordinación o bien propiamente solamente unidas. Es decir, son oraciones que separadas, que cada una tienen algún sentido común y no necesitan enlazarse para engancharlas, sino que solo necesitamos utilizar un signo de puntuación para poderlas estudiar como debe de ser. Entonces, dentro de las oraciones yuxtapuestas, tenemos, por ejemplo, los seres humanos son dueños de su destino. La libertad nos hace humanos. En estas dos oraciones, los seres humanos son dueños de su destino, punto y coma, la libertad nos hace humanos. Son dos conceptos diferentes que se están relacionando gracias a los signos de puntuación. Entonces, las oraciones yuxtapuestas tienen esa facultad. Ahora tenemos entonces después las oraciones subordinadas y las oraciones subordinadas son oraciones un poquito más complejas, un poquito más completas y estas oraciones subordinadas se dividen en tres clases. La primera es sustantiva, la segunda es adjetiva y la tercera es adverbial. Sustantiva, adjetiva y adverbial. Y las vamos a ir definiendo una por una. A su vez, estas tres clases tienen subclases, tienen subdivisiones que es donde nos permite saber cómo es que se están complementando.
Vamos a ver. Entonces, en la primera clase vimos juxtapuestas y ahora vamos con subordinadas. Las oraciones subordinadas son las oraciones que dependerán de otra oración para poder ser entendidas. Entonces, subordinar significa que depende de, y estas oraciones sin duda son muy importantes también para nuestro ejercicio escolar y nuestro ejercicio en nuestra comunicación, porque nos permitirá entonces entender que una idea tiene que ver con la otra y que aparte podemos ir entendiendo el concepto completo de cada una de ellas. Ok, entonces las oraciones subordinadas son las oraciones donde existe una jerarquía entre ellas, es decir, que una depende de la otra. Por ejemplo, quiero que sepas que no entiendo que no hagas los deberes. En esta oración sabemos que la oración principal será quiero que sepas que no entiendo, y la siguiente, que no hagas tus deberes. Estamos hablando de que estas oraciones, en cada una de ellas, podemos ver cómo la idea de una nos está indicando la otra. Entonces, hay una oración principal y la oración subordinada es la que dependerá entonces de esa idea principal. Ahora, esta oración subordinada puede tener dos o más oraciones en donde, pues ya lo expliqué, existe una jerarquía. Hay una que es importante. Sin esa oración principal, todas las demás no se logran entender. Entonces, dentro de las oraciones subordinadas está la número 1, la primer clase, que será clase sustantiva. Es decir, se sustituye por un pronombre. El sustantivo se sustituye por un pronombre. ¿Recuerdan cuáles eran los pronombres? Bueno, pues entonces también podemos usar eso, esto, lo, este. ¿Ok? Algunos de los ejemplos son adjetivas sustantivadas y algunas construcciones de infinitivo funcionan como subordinadas sustantivadas. Es decir, los infinitivos pues son los verbos que terminan en ar, er, ir. ¿Ok? Entonces, estas oraciones subordinadas sustantiva, pues tiene sus subclases y dentro de la subclase está de sujeto, de atributo, de complemento directo, de complemento indirecto, de complemento regular, de complemento agente, ya sea complemento pasivo o complemento aposicionado, de complemento neutral y de complemento adjetivo y de complemento adverbial. Esas son las clases número 1 de la subordinada sustantiva. Tenemos también la clase número 2 de las subordinadas, que son adjetivas, y esta clase siempre lleva un antecedente. Funcionan como adyacentes de su antecedente, es decir, el pronombre relativo que se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales, los cual. Y dentro de las subclases de la clase adjetiva tenemos especificada, explicativa y sustantivada. ¿Ok? Esto básicamente nos sirve nada más para apuntes porque no vamos a estar entrando en el ejercicio tal cual vamos a querer esta información, pero es solo para que ustedes lo tengan ahí. El tercer tipo que existe se llama oración subordinada adverbial. Y esta oración subordinada adverbial son las construcciones de infinitivo, gerundio o participio y también pueden funcionar como subordinadas adverbiales. Dentro de estas subordinadas tenemos, las subclases serán de lugar, de tiempo, de modo, comparativa y causales. Y también tenemos consecutiva, concesiva, condicionales y final. Son todas esas subclases que a su vez tienen diferentes elementos para poder conformar una oración subordinada. Muy bien. Y pues ejemplo de las oraciones subordinadas, si ustedes gustan anotarlo, serán: los telediarios nos muestran cada día que la violencia se está convirtiendo en una plaga social. Número 2, nos pusieron en la cena un puré que no le gustó a tu primo.
Número 3. Déjenme ver aquí. Ok, muy bien. Tenemos entonces los telediarios nos muestran cada día. Los telediarios nos muestran cada día. Entendemos esa primera frase. Y después tenemos que la violencia se está convirtiendo en una plaga social. Si yo separo estas dos oraciones, ¿entendemos cuál es la más importante? Los telediarios nos muestran cada día que la violencia se está convirtiendo en una plaga social. ¿Cuál será la frase principal? Bueno, la frase principal entonces será, los telediarios nos muestran cada día. Eso es porque si yo digo la violencia se está convirtiendo en una plaga social, bueno, pues sí, lo sabemos, pero en esta frase lo importante es saber en dónde se está comprobando esa situación. Por eso es que esta frase es subordinada y nos ayudará a entender por qué esta relación entre las oraciones nos permite distinguir cuál es la principal y las frases secundarias o complementarias. Entonces, en la yuxtapuesta son dos oraciones que se unen a través de un nexo. Puede ser y, etc. Y en las subordinadas podemos tener esta unión a través de signos de puntuación, a través de nexos como qué, para, cuándo, cuáles, cómo, y podemos hacer esta elaboración. En las subordinadas hay una principal y una oración secundaria. Y la última clasificación de oraciones que vamos a ver son las oraciones, las oraciones coordinadas. Y ellas también tienen diferentes formas de estructuración que vamos a ver en el siguiente video para que no esté tan largo, ¿ok? Ahorita nos vemos.